Sonó la campana, y todos los estudiantes corrieron hacia sus aulas, e hizo lo mismo Ryo. Era el primer día de escuela de Ryo. Él nunca había ido a la escuela antes en su vida. Ryo tenía 15 años. Su padre era un leñador llamado Toshiro. Ryo y Toshiro vivían en la colina. Durante sus primeros años, Ryo ayudó a su padre a cortar madera en las cimas de las colinas. Esta madera se vendía en la ciudad para mantener a su familia y también para mantenerlos calientes en su cabaña. Debido a la extrema pobreza, Toshiro no podía permitirse enviar a su hijo a la escuela, aunque siempre soñó con hacerlo. Ryo siempre había estado ayudando a su padre y también aprendió el trabajo del leñador. Sabía cómo afilar el hacha y golpear el árbol en los lugares correctos. Nunca tuvo amigos y nunca había estado en la ciudad desde su nacimiento hasta ahora. Solo cortaba árboles y cargaba madera. Un día Toshiro le contó a Ryo sobre sus planes de enviarlo a la escuela. ¿Qué es la escuela?, preguntó Ryo. Toshiro se rió y señaló el edificio rojo al pie de la colina. Esa es una escuela y allí obtendrás educación. Con la educación te volverás inteligente y encontrarás un trabajo mejor que este, respondió. Ryo no estaba seguro si entendió lo que su padre quería decir. Simplemente asintió con un sí vacío. No tenía idea de si existía un trabajo mejor que cortar y llevar madera, ya que nunca había visto ninguno mientras vivía en la cima de la colina. Así que un día, Ryo estaba sentado en el aula con todos los niños nuevos. La maestra entró en el aula y todos la saludaron respetuosamente. Ryo hizo lo mismo que los demás. La maestra anunció que ese día cada estudiante tenía que decirle a toda la clase cuál era su ambición en la vida. Ryo nunca había oído la palabra ambición antes en su vida. Solo le había dicho su padre que aprendería algo en la escuela, así que todos los estudiantes se levantaron uno por uno. La ambición de alguien era ser piloto, otro quería ser médico, otro ingeniero o soldado, y así sucesivamente. Pero Ryo, él no tenía idea. Cuando llegó su turno, se quedó en blanco. La maestra preguntó a Ryo cuál era su ambición en la vida, y Ryo preguntó a la maestra: «Profesora, ¿qué es la ambición?». La clase entera estalló en risas. La maestra silenció a la clase y explicó a Ryo que la ambición era algo que él quería lograr en la vida, algo que quería hacer o algo que quería llegar a ser. Ryo todavía se quedó en blanco. Toda su vida había cortado y llevado madera. No tenía idea de que había algo llamado ambición en la que tenía que conseguir algo que, según la definición de ambición que le habían dado, estaba lejos de él. Ryo respondió lentamente: «No tengo ambición. Corto madera y llevo ramas de los árboles de la colina con mi padre. Trabajamos durante el día, comemos por la tarde y dormimos durante la noche. No hay nada más que eso. Para la noche mi padre y yo logramos todo lo que habíamos planeado por la mañana». La clase entera volvió a reír. La maestra silenció a la clase de nuevo. Por supuesto, Ryo no estaba mintiendo, y los niños simplemente estaban condicionados a reírse de cualquier cosa que no fuera algo que ellos conocían. Entonces la maestra le dijo a Ryo: «Debes tener una ambición. Sin ambición eres una persona sin objetivos, una persona vacía que carece de cualquier sentido de dirección». Entonces Ryo se sumergió en pensamientos. Se quedó en blanco. No entendía por qué la maestra le estaba pidiendo que imaginara algo, una meta o un destino. No tenía sentido para él. Toda su vida había pensado que cortar madera por la mañana y dormir por la noche era todo lo que había que hacer. No había nada más que hacer y ahora le decían que había algo más que hacer que aún no había hecho y que debía hacerlo porque había nacido sin ello y debía conseguirlo. La maestra continuó: «Tienes que caminar por el camino, Ryo. Tienes que trabajar duro. Si continúas trabajando duro, algún día seguro que llegarás a tu destino». Pero Ryo preguntó: «¿Qué camino o destino?». La maestra se impacientó: «El camino a tu objetivo final, tu destino, tu verdadero hogar». Ryo pensó para sí mismo: ¿por qué me piden que trabaje duro en un camino para ir a un lugar donde no quiero ir? Llaman a este lugar una meta, un destino,
Piensan que todos deben seguir caminando por ese camino para llegar a ese lugar. Pero ¿qué pasa si no quiero llegar a mi meta? ¿Qué pasa si no quiero llegar al destino? Ni siquiera sé cuán lejos está. ¿Cómo lo sé? ¿Y si llego allí? ¿Cómo sé que estoy allí? ¿Me siento y espero o me aburro y me muevo más allá de él? ¿O vuelvo a donde empecé? No siento que tenga que caminar tan lejos, hasta un lugar que no parece más hermoso que mi casa, en la cima de la colina. ¿Es obligatorio para todos caminar hacia sus metas? ¿Qué pasa con las personas que eligen no hacerlo? ¿Se les llama personas sin rumbo? Pero ¿qué importa si alguien ya está en su destino? ¿Es tan horrible estar en tu destino sin caminar un camino de dificultades y dolor? Los estudiantes seguían riendo mientras Ryo parecía sumergido en sus pensamientos. La maestra continuó. Ryo, tú no tienes ningún objetivo. Sí que tengo, respondió Ryo de repente. Hubo una gran sonrisa en el rostro del profesor. Un estudiante finalmente había entendido el mensaje. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu destino, Ryo?, preguntó la maestra con curiosidad. Ryo respondió mirando fuera de la ventana como si en su mente estuviera sucediendo una profunda imaginación. Dijo, quiero cortar la madera por la mañana, beber mi té por la tarde y dormir por la noche. El maestro dijo, no, eso no es una ambición, Ryo, porque ya estás haciendo eso. Ryo respondió, sí, ¿no es genial? Porque ya he llegado a mi destino. El maestro se enfadó y despidió la clase. Ryo parecía confuso e insatisfecho. Aquella noche Ryo le contó a su padre lo que había sucedido en la escuela. Padre, estamos cortando la madera de los árboles que ya están ahí, pero la escuela me dice que corte la madera de los árboles que no están ahí. Nos piden a todos que primero plantemos un árbol, esperemos a que crezca y luego cortemos la madera, algo que estamos haciendo ahora mismo sin cultivar uno. Toshiro se rió de la inteligente respuesta a una pregunta tan simple. Preguntó a Ryo cómo se sentía respecto a su vida. Ryo estaba feliz cortando madera, porque eso es todo lo que había hecho. Encontró satisfacción y felicidad en su trabajo, pero el nuevo mundo en la escuela, llamado ambición, supuestamente le decía que la felicidad y la satisfacción no eran tan fáciles de sentir, sino que después de mucho trabajo duro y dolor, nunca puedes estar ya en tu objetivo al comienzo de tu vida. La calma siempre tiene que estar lejos de ti, y debes caminar ese camino para alcanzar esos sentimientos, solo para darte cuenta de que cuando llegas allí, no hay nada, y podrías haber tenido todos esos sentimientos en cualquier punto de tu viaje, o incluso sin un viaje en sí mismo. Diles lo que quieren oír, Ryo. Ellos también tienen la ambición de ser profesores exitosos, dijo Toshiro riendo, y dejó a su hijo solo para reflexionar sus pensamientos en la cima de la colina. Al día siguiente en la escuela, Ryo fue el primer estudiante en continuar desde donde la maestra había terminado el día anterior. Lo pensé y siento que quiero ser doctor, dijo Ryo. La maestra sonrió ampliamente y aplaudió a Ryo mientras tomaba su asiento y la clase continuaba. Ryo miró por la ventana, vio que llovía y nubes grises rugían en el cielo. Las nubes nunca se movían en una sola dirección, simplemente se movían. La lluvia no caía en ninguna dirección, simplemente llovía. La hierba no crecía siguiendo ningún patrón, simplemente crecía. Ninguno de estos elementos de la naturaleza parecía tener un plan, simplemente eran ellos mismos, fieles a su verdadera naturaleza. Luego vio al jardinero cortar el césped en un hermoso diseño para darle forma. Se dio cuenta de que los humanos no podían vivir con la naturaleza sin cambiarla y que los humanos mismos son parte de esa naturaleza, irónicamente. ¿Y tú, en tu vida, hay realmente un camino para ti? ¿Hay un objetivo para alcanzar? ¿Estás cortando el césped en un diseño? ¿Estás simplemente dejando que la hierba de la vida crezca? ¿Estás dejando que la lluvia de la vida reine? ¿Estás dejando que el árbol de la vida crezca? Está bien tener ambiciones y está bien estar feliz donde estás ahora. La vida está evolucionando continuamente. Se descubren cosas nuevas. Se descubren nuevas formas de vida cada día, cada segundo en este universo.
¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Te ha gustado? Si es así, déjame tus comentarios. Y espero que este cuento te sea útil para analizar tu vida y así puedas mejorarla y ser un poquito más feliz que antes. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo video.